pasa, típicos y típicas mentales? Pues bien, como bien dice el título, os voy a revelar cuál es el ingrediente mágico, ese ingrediente perfecto para poder eliminar, expulsar, reducir, quitarte todos esos mocos, esas flemas que tenemos, bueno, aquí en la garganta, que tenemos en el pecho, que tenemos en la nariz, que tenemos en la tráquea, en la faringe, que se nos pega ahí por dentro del cuerpo y queremos eliminarlo. Ya estoy escuchando mi voz, escuché mi voz, ¿verdad? Está bastante cogida. Por el simple hecho de que he estado esperando durante todo este tiempo poder ponerme malo. ¿Para qué? Para poder explicaros cuál es el método que yo utilizo para quitarme todos estos mocos que ahora mismo tengo, bueno, por todos sitios. Así que, sin más dilación, os diré cuál es el ingrediente secreto. El ingrediente secreto es el agua. Bueno, aquí termina el vídeo. Chao. No, aquí no termina el vídeo. El ingrediente secreto sí, es el agua, eso es cierto. Pero en este vídeo os voy a contar cuál es la técnica que yo utilizo para poder tomarme este agua y que me haga el 100% de efectividad en las flemas o en los mocos que tenemos en el cuerpazo. También os diré por qué el agua va a ser el que nos reduzca, el que nos elimine, el que nos expulse este moco. También os lo explicaré. Y también os comentaré cuál es la forma que yo utilizo para poder expulsar definitivamente los mocos del cuerpo, ya que el agua lo que te hace es la herramienta que vamos a utilizar para poder conseguir despegar los mocos del cuerpo, y luego gracias a una técnica corporal es lo que va a provocar que nosotros expulsemos definitivamente esos auténticos molestos y horribles y asquerosos mocos y flemas del cuerpo. Así que quedaros en este vídeo y disfrutarlo porque os lo hago con mucho cariño. ¡Dentro vídeo! Por cierto, suscribiros a mi canal que me vais a hacer un gran favor haciéndolo. Bueno, como bien os estaba comentando, principalmente yo, ahora mismo estáis escuchándome, tengo una mucosidad horrible, la tengo grotesca. Normalmente yo siempre suelo tener mucha mucosidad por el tema de que soy alérgico a muchísimas cosas. Tengo una lista de alergias que ya la última vez que fui al médico me dijo el médico: oye, Rafa, perdona por decirte esto, pero eres una putísima bomba andante, porque tenía muchísimas las alergias prácticamente a todo. Pero además, cuando hay estos cambios estacionales como el que tenemos actualmente, que acaba de entrar el fresquito, pues bueno, me he levantado con un poquito de garraspera y mocos. Digo, uy, ¿mocos ahora? Digo, bueno, es la ocasión perfecta para poder realizar este vídeo que estaba deseando hacerlo, ya que durante toda mi vida he estado mirando siempre vídeos, médicos, miles de historias para que, bueno, saber cuál era la fórmula secreta para poder eliminar todos estos mocos de mi cuerpo, ya que durante muchísimos años pues siempre he estado con el tema de los mocos liados, y después de ver 50.000 millones de vídeos nunca he encontrado cuál era el vídeo concreto, el vídeo mágico, ese vídeo que yo diga: oh, gracias a este vídeo he eliminado todo. Ninguno me funcionaba. Ningún vídeo. El que te tiene que tomar limón, el que te tiene que tomar cúrcuma con no sé qué, el que te tenías que tomar el jengibre con no sé cuánto en ayuna, y ahora con un poquito de aceite de, yo que sé, ahora el aceite de coco, el aceite de ricino, que si te lo tomas en no sé dónde, que si te lo tomas antes de comer, que te tomas ahora el aceite de girasol de no sé cuánto, el de virgen oliva extra, yo que sé. En fin, he visto 50.000 millones de vídeos donde había que tomarse algo y por arte de magia ibas a curarte, los mocos iban a desaparecer, pero lamentablemente nunca han funcionado. Ningún vídeo de los que he visto durante toda mi vida por internet desde hace muchísimos años han funcionado. Además, incluso decirte que, bueno, haciéndole caso al médico, los típicos consejos que te dan el médico tampoco me llegaban a funcionar del todo. Así que bueno, después de mucho ensayo y error durante muchísimos años con el tema de la alergia, mis mocos y demás, hace ya pues aproximadamente un par de añitos conseguí ver y encontrar y experimentar conmigo mismo la solución para poder eliminar todos estos mocos. Este vídeo, como os decía, va centrado en los mocos de la garganta, porque son los que más me molestan, ya que los de los pulmones o el de la nariz, bueno, están ahí y bueno, ya se irán con el tiempo. Pero los que sí que me molestan de verdad son los de la garganta. Al tragar siempre es súper incómodo poder hacer este tipo de acción, porque te está como presionando un poquito aquí en la garganta y no puedes tragar bien, incluso te dificulta la respiración, ya que eso se debe a que tenemos muchísimo moco. Un moco espesante, no es un moco fluido. El moco fluido, con un poquito de tos o un poquito de un par de estornudos,
es un moco que sale solo, porque al ser un moco fluido sale solo, no hay que hacer mucho esfuerzo, sale automáticamente. El problema está en el moco que yo tengo actualmente, el moco problema, las flemas jodidas. ¿Qué son esas flemas? Esos mocos muy espesantes, tan espesos que llegan a pegarse aquí a la faringe, a la tráquea, se te queda pegado en todo esto. Y es que no sale, por mucho que tú tosas, no sale, y por mucho que tú estornudes tampoco sale, porque se queda aquí, está pegado. Y esto yo sé por qué, cuál es este moco, porque muchas veces al salir del cuerpo, a expectorarlo y al salir en el lavabo, se queda pegado. Lo he tocado y he visto que es súper espeso, muy espeso, y aquí es cuando entra el agua y el por qué es un ingrediente tan mágico. El agua es el ingrediente tan mágico porque lo que necesitamos hacer ante ese moco tan espeso y que no va a salir del cuerpo es diluirlo. ¿Cómo vamos a diluir este moco? ¿Cómo vamos a diluirlo? ¿Cómo vamos a hacer que el moco espeso que se pega en la tráquea se ponga blandito para que salga prácticamente solo? ¿Cómo lo hacemos? Mediante el agua. Pero los médicos dicen, sí, hártate de agua que saldrá solo. No, coño, yo me harto de agua y a mí no me pasa eso. Pues durante mucho tiempo, investigando, no investigué una mierda, pero sí experimenté conmigo mismo, estuve tomándome el agua de diferentes maneras, hasta que llegó un punto que descubrí una técnica, donde al tomarme el agua estaba sintiendo como que con los días el moco cada vez era mucho más diluido. El moco fluía. Y esto lo estaba provocando el agua. ¿Cómo lo hice? Pues aquí os voy a contar mi técnica de cómo yo me tomo el agua cuando tengo este problema de mocos. Que de hecho, dentro de una semana o cuando me ponga algo mejor, volveré a hacer de nuevo este vídeo para enseñaros que ha funcionado el método, bueno, que siempre utilizo. Y además que, como lo hago tanto durante muchas etapas de estos años, porque me pasa mucho el tema de las mucosidades, os lo voy a poder demostrar muchísimas veces. Y la técnica que yo utilizo para tomarme el agua es la siguiente. Tenemos que... Primero, no vamos a beber del tirón, no vamos a gluc, 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 no, porque es absurdo. A ver, vas a hidratarte, porque el cuerpo necesita hidratarse después de tanta tos, tanto esfuerzo que hace al estar malo, hace mucho esfuerzo. El cuerpo necesita hidratarse, está bien que beban mucho agua. Pero bien, yo lo que hago es lo siguiente. Tomo un trago de agua y la dejo en la boca, así. Dejo el agua aquí en la boca. Y ahora voy a empezar a tragar este agua en sorbos muy pequeños. Y empiezo a tragar. Pero en sorbos muy pequeñitos, haciendo una especie de canalización de agua por esa garganta, como una especie de catarata, donde constantemente va a estar entrando agua. Pero no vamos a meterle 1 litro del tirón, porque ya no querríamos más agua. Coño, que me he tomado 3 litros y no me funciona, no quiero más. Entonces lo que vamos a hacer es tomarnos poquita agua, pero constante en el tiempo. Por eso os comentaba, os toméis un buche, como voy a hacer ahora mismo, y empezáis pequeños tragos dentro de el buche. Pequeños tragos, observar. Y ya me he tomado estos buches. Entonces puedo estar durante más tiempo en el día tomándome agua, porque estoy tomándome pequeños tragos de buche y constantemente estoy hidratando la garganta. Con esta hidratación lo que hago son 2 cosas que para mí son fundamentales. La primera es que se hidrate, ya que la garganta, al tener todo este lío de mocos, los mocos hacen que haya aquí una especie de cosquilleo que hace que tosas. Al toser estás provocando una irritación brutal en la garganta y te duele muchísimo. Y al final te duele la garganta, te duele la cabeza, te duele mil historias. Lo que estoy consiguiendo con esta hidratación es que constantemente el agua esté pasando por nuestra garganta, se esté hidratando, y para la irritación tan gorda que tenemos es como si le estuviéramos dando un bálsamo, provocando que no se produzca ese cosquilleo, y que no se produzca ese cosquilleo va a producir que no queramos toser, y entonces estaremos mucho más tiempo sin toser, ya que cuando tenemos ese moco tan espeso, toser va a ser absolutamente para nada, porque no podemos eliminarlo. Vamos a mantener durante bastante tiempo el no estar tosiendo, no estar irritando más la garganta, estar hidratando más la garganta, hidratando más los mocos para convertirlo en unos mocos mucho más fluidos, que pierda densidad, provocando esa fluidez y así poder despegarlo
despegarlo tanto de la garganta, de los pulmones, de cualquier sitio para poder ser eliminados. Y ahora lo que nos quedaría sería expulsar esos mocos. Ya lo hemos despegado gracias a la gran herramienta del agua y una vez que lo hemos despegado lo que necesitamos es expulsarlos del cuerpo. ¿Cómo los expulsamos? Pues por regla general, con toser, con estornudar, vamos a ir expulsando esos mocos, porque ya al haberlos diluido, los mocos vamos a poder expulsarlos con mucha facilidad, Entonces, a la hora de toser o a la hora de estornudar, ¡achis! Nada más que tosamos o estornudemos, vamos a expulsar de manera natural esos mocos. Pero si os pasa como a mí, que necesitáis un poquito más de punch para poder expulsar esos mocos, yo lo que hago es lo siguiente. Esta es la técnica que yo utilizo para poder expulsarlo. Y mi técnica se basa sobre todo en aprovecharnos la fuerza que nos da la gravedad, para que la gravedad nos ayude y haga ese pequeño punch que necesitamos para que el moco termine eliminándose y expulsándose del propio cuerpo. ¿Cuál sería este método? Pues el método es el siguiente. A la hora de toser, cuando yo vaya a toser o vaya a estornudar, lo que hago es poner la cabeza hacia abajo. La podéis hacer si os tumbáis en una cama o os tumbáis en el sofá y ponéis la cabeza hacia abajo, y simplemente al poner la cabeza hacia abajo empezáis a estornudar o a toser. A mí con toser me va súper bien. Toso y es que los mocos casi que salen solos. Salen como si fuera... Es súper asqueroso. Yo os digo que es muy asqueroso, pero a mí me funciona súper bien, porque con toser boca abajo, el propio moco va a salir como disparado. Sale como si fuera una metralleta. Sale súper bien. También os diré que si por lo que sea no podéis tener esa facilidad para poder poneros boca abajo y tal, también os digo que es muy bueno que cuando pongáis el cuerpo, cuando os incorporéis hacia abajo, tener a alguien, la ayuda de un familiar, vuestra madre, padre, hermano, hermana, pareja, quien sea, que os dé unos golpecitos en la espalda. Porque a la hora de toser, si os dan golpecitos en la espalda, lo que hace también es que se termine de desprender el moco, las flemas, provocando su expulsión inmediata, tanto con el efecto de la gravedad más el golpetazo y la fluidez que le hemos provocado a esos mocos o esas flemas, van a salir completamente disparadas del cuerpo. Y para todas aquellas personas que no quieren hacer esto, o incluso que lo haga y diga, no, es que a mí no me terminan de salir los mocos, es que yo me pongo boca abajo y no me sale, yo toso y los mocos no se expulsan. Para todas estas personas os diré que si después de hacer lo que os estoy comentando del agua, no expulsáis los mocos, que no tengáis ningún problema ni os preocupéis con que no sean los mocos, que si hacéis lo que yo os digo del agua, solo se van a expulsar. Pero bueno, no se expulsarán de manera visual mediante la boca, sino que os lo tragaréis y lo expulsaréis por otros sitios. Y aparte de todo esto, ya esto es un consejo que os doy a nivel personal. Yo cuando estoy en este tipo de épocas con mucho moco, aparte de hacer esta gran técnica del agua y la expulsión que os he comentado, la técnica que utilizo para expulsar estos mocos, aparte de esto, yo lo complemento con muchísima vitamina C. Yo particularmente como muchísimas naranjas, esto ya es una opción personal. Aparte, bueno, si le metís más verduras estaréis mucho más hidratados, etc, todas las cosas que os dicen los médicos, muchas verduras, frutas y ta. Bueno, y con esto ya termino este gran vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadle un like, suscribiros al canal, pasárselo a vuestros amigos o a aquellos familiares que están bien jodidos con los mocos y quieren expulsarlo de una vez por todas. Yo me despido de todos vosotros y nos veremos en el siguiente vídeo de este magnífico canal.